Padre, te quiero dar muchísimas gracias por el privilegio de poder ver a mis hermanos nuevamente conectados aquí en vivo. Gracias, Señor, porque muchos se conectan regularmente y los ayudas a perseverar, tanto a mí que estoy compartiendo con ellos, como a ellos que están escuchando desde sus casas, desde sus trabajos. Y te pido, Señor, que en el tiempo que ahora hablemos de tu palabra podamos prestar la debida atención, que podamos, Señor, estar recibiendo tus consejos en nuestros corazones, porque este es tu consejo, Señor. Tu palabra es tu consejo para nosotros, tu voluntad revelada. Y queremos, Señor, adaptar nuestra vida a lo que tú nos tienes que decir. No queremos solamente, Señor, leer y aprender cosas. Queremos vivir conforme a esas cosas que aprendemos. Queremos que nuestra vida sea moldeada por tu palabra. Por eso ayúdanos, Señora, mientras escuchamos y reflexionamos, también meditar en nuestros corazones, examinarnos, que podamos, Señor, autoexaminar nuestra vida y que podamos así, Señor, ponernos delante de ti con humildad y pedir tu ayuda para vivir cada una de las cosas que nos pidas. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a ir al libro de Filipenses y el capítulo 4. Y este es el penúltimo devocional en el libro de Filipenses. Penúltimo. Quedará uno más y terminamos todo el libro de Filipenses, que ha sido de mucha bendición. Así que vamos entonces, Filipenses capítulo 4. Y hoy vamos a estar trabajando del versículo 8 hasta el versículo 14. Filipenses capítulo 4, vamos a estar trabajando del versículo 8 hasta el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Reina Valera, creo que la palabra que utiliza es en eso pensad. Hay una cosa interesante. Recuerden que las últimas palabras de Pablo parten de una línea que parecen indicaciones prácticas para el creyente, cosas que debemos hacer. Ayer nos llamaba a regocijarnos en el Señor, nos decía a mostrar nuestra bondad. El caso de Bodia y Cinti que nos hablaba de la reconciliación importante. Luego también la firmeza que debíamos tener en el Señor. Todo es práctico, debemos ser así, debemos hacer esto, debemos tener en cuenta esto. Y terminaba con la oración. Terminaba recordándonos que debíamos dejar de estar afanados y llevar nuestras oraciones y súplicas con acción de gracias al Señor. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenaría nuestra vida. Así que estamos en una parte muy práctica de la carta a los Filipenses y ahora no es diferente. El primer versículo que tenemos hoy aquí, el versículo 8 en el que estamos meditando, también es algo muy práctico porque nos dice, en eso pensad. Es curioso porque la escritura, si te paras a analizarlo, te enseña hasta de qué tienes que llenar tu mente. La Biblia te dice hasta en qué tienes que pensar. Dios no deja nada al azar. Dios no deja ningún área de nuestra vida vacía de consejo. Y en este caso Dios está diciendo hasta en qué debemos pensar, en qué debemos invertir nuestros pensamientos. ¿Por qué le da tanta importancia a Dios? ¿Por qué escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en qué debemos pensar? Porque, amados hermanos, aunque ustedes a veces no se den cuenta, la mayor batalla de todo ser humano está aquí, está en nuestra mente. Hay un predicador que a mí me encanta, Steve Lawson, dijo en una ocasión que la batalla por la santidad es la batalla por la mente. Todo está aquí. ¿Por qué él decía esto? Porque yo puedo respetar ciertas normas, pero al final lo que sale de mí es lo que tengo dentro. Si yo, por ejemplo, lleno mi mente de odio, mi corazón de odio, mis sentimientos se basan en eso, tarde o temprano se va a traducir en una vida de odio por fuera. Si yo en mi mente no acepto lo que Dios dice sobre la modestia al vestir, yo por fuera voy a manifestar una vida no modesta, no decorosa, no pudorosa. La iglesia me puede poner una norma y yo ir el domingo a la iglesia con un largo vestido,
Yo puede ser que vaya a la iglesia muy recatada, muy pudorosa, pero si no he sido convencido en mi mente, si no he sido convencido en mi corazón, si no he sido realmente convencido dentro de mí, no voy a ponerlo en práctica, no lo voy a vivir en todas las áreas de mi vida y en todo momento. Al final, todo lo que está establecido en la palabra debemos atesorarlo en nuestro corazón. Pablo dice en Romanos 12 que debemos ser renovados, renovar nuestro entendimiento por la palabra. Venimos del mundo y Pablo usa esa expresión, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo. Venimos del mundo con una cabeza moldeada por el mundo, con unos valores moldeados por el mundo. Y si nosotros queremos vivir en santidad, no se trata de cumplir 4 normas por fuera. ¿Se trata de qué? Se trata de moldear nuestra mente según la palabra del Señor, y entonces así aplicaremos todas las cosas en nuestra vida que sean necesarias. La verdadera santidad no se trata solo de cumplir normas, sino que la verdadera santidad yace de ver la vida como Dios la ve. Y cuando vemos la vida como Dios la ve, amaremos lo que Dios ama, aborreceremos lo que Dios aborrece, y entonces conseguiremos vivir una vida piadosa. Muchas gracias, Leti. El Señor te bendiga, hermanos. Entonces nosotros debemos entender eso. La mente juega un papel fundamental en el creyente. ¿Cuántas personas dejan de orar porque le están dando vueltas a la cabeza con pensamientos malos, con pensamientos innecesarios, con pensamientos inapropiados? ¿Cuántas personas están actuando mal con un hermano, con el pastor, con la iglesia? Están llenas en su cabeza de malas ideas y malos pensamientos. No me quieren, no me aman, a la gente no le caigo. Un montón de cosas. Yo me encuentro gente que está bombardeada constantemente de pensamientos malos. Y de pensamientos que en el fondo tú piensas, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Será que viene de Dios? Un pensamiento malo contra un esposo, contra una esposa, contra los hijos, contra los padres, contra la iglesia, contra los hermanos. ¿Será que eso viene de Dios? ¿Quién puede tener interés en esos pensamientos? ¿Será que Dios manda esos pensamientos para que me llene de rabia, para que me llene de rencor, para que me angustie, para que me afane? No, la fuente puede ser dos. O es mi carne o puede ser el mismo diablo, dardos del enemigo. La Biblia habla de las acechanzas del diablo. Yo soy consciente y siempre lo diré, que el diablo no puede poseer a un cristiano, y Dios me libre de enseñar una cosa diferente. El Espíritu Santo está en nosotros, entonces tenemos que tener una cosa clara. Si el Espíritu Santo está en nosotros, aquí no va a entrar ningún demonio. Pero hay una cosa cierta, el diablo no puede entrar en nosotros, y el diablo no puede poseer a un cristiano, y el diablo solo puede tocar en un cristiano en la medida que Dios le permita. Somos del Señor. Job es un ejemplo de ello. El diablo querría matar a Job, pero Dios le dice al diablo que llega hasta aquí, pero no llegues hasta ahí, llega hasta ahí, pero no llegues hasta ahí. Y el diablo se somete al límite que Dios le pone en la vida de Job. Entonces, pero más allá de eso, debemos entender otra cosa, que es la escritura, que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia muestra al diablo tentando a Jesús. Así que sí, el diablo no puede entrar en nosotros, pero el diablo puede tentar, el diablo tiene sus artimañas. La escritura anuncia también que el diablo, la serpiente era el animal más astuto. Pues tenemos que tener una visión clara del enemigo. Y muchas veces son dardos que vienen a nuestra mente. Gracias, José, hermano. El Señor te bendiga a ti y a tu familia. También nos amamos mucho. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas, amados hermanos. Tenemos que tener presente, tenemos que tener firmeza en una idea, y es el hecho de que nuestra mente es un campo de batalla muy importante. La gente que anda deprimida, ¿dónde tiene el problema? Está aquí, dándole vueltas a la cabeza. Mucha gente que no consigue dormir, que está perdiendo el sueño en la noche, ¿dónde está el problema? Está aquí en la cabeza. Mucha gente que se siente rechazada y tiene malas relaciones con hermanos, ¿dónde está dándole vueltas a la cabeza? Aquí. Casi todas las cosas que pasan, si te das cuenta y las analizas, dentro de ti está la batalla. Entonces, Dios sabe eso. Dios sabe el papel que juega la mente en la vida de un creyente. Una mente perturbada, una mente llena de malos pensamientos, una mente bombardeada por contenido mundano, una mente bombardeada por material que no edifica, llena de basura, llena de malos sentimientos, malos pensamientos, malas ideas. ¿Qué va a sacar para afuera? ¿Qué vida cristiana vamos a llevar con una mente llena de estiércol? Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: todo lo demás, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable,
que tenga virtud, que merezca elogio. En eso pensar. Llena tu mente de aquello que merece virtud, llena tu mente de aquello que merece elogio, llena tu mente de lo verdadero, llena tu mente de lo digno, llena tu mente de lo puro, llena tu mente de lo justo. Hazlo de eso. No llenes tu mente de estiércol, no llenes tu mente de contenido que no edifica, no llenes tu mente de basura, no llenes tu mente de malos pensamientos, no llenes tu mente de malas ideas, de lo justo, de lo digno, de lo puro, de lo que merece elogio, de lo que merece honor. De eso, en eso piensa, en eso medita, a eso dale vueltas en tu cabeza. Dale vueltas en tu cabeza a las promesas de Dios. Dale vueltas en tu cabeza a la palabra de Dios. Dale vueltas en tu cabeza a las maravillas de Dios. Dale vueltas en tu cabeza a la gloria de Dios. Dale vueltas en tu cabeza a la gracia de Dios. Llena tu mente de esas cosas y vas a ver cómo cambian muchas cosas en tu vida. El Señor sabe que la mente es un lugar de batalla para nosotros. Es un lugar de batalla. ¿Cuántas veces dejamos cosas por hacer porque nuestra mente nos lo impide? No nuestro cuerpo, nuestra mente nos lo impide. ¿Cuántas veces pastores abandonan un ministerio? No porque el cuerpo está agotado, porque no pueden mentalmente, ya están saturados. ¿Cuántas personas están paralizadas en su vida en muchas áreas y están actuando mal y tomando malas decisiones porque su mente está llena de estiércol, llena de lo que no edifica, llena de lo que no hace bien, llena de lo que no es bueno? Y el Señor, que nos conoce porque nos formó, nos creó, nos hizo para su gloria y que sabe el peligro de la mente, el campo de batalla que hay, es un campo minado. Dice, ves con cuidado a la hora de elegir tus pensamientos, ves con cuidado a la hora de elegir en lo que inviertes tu mente. Y piensa en qué, piensa en lo que dice aquí, en lo verdadero, en lo puro, en lo digno, en lo justo, en lo amable, en lo honorable, en lo que tenga virtud, en lo que merezca elogio. En eso piensa, en eso piensa. Hermano, desde aquí, en el amor del Señor, yo te llamo de verdad de corazón a empezar a regular tus pensamientos. Hay una frase de Martín Lutero muy interesante que decía, yo no puedo evitar que los pájaros sobrevuelen por mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nidos sobre ella. ¿Qué quería decir con esto? No podemos evitar que en algún preciso momento un mal pensamiento venga, pero si se queda ahí es porque queremos, porque lo queremos alimentar. Esto no es una charla motivacional, esto es verdad. La Biblia dice que debemos pensar en cosas puras, dignas, honorables, verdaderas, que merecen honor, que merecen elogio. La mente es un campo de batalla. Tú no puedes evitar que vengan algunas balas, algunos dardos, pero tú puedes evitar que se queden ahí. O sea, si hoy vino a tu mente un mal pensamiento, si hoy vino a tu mente una mala idea, si hoy vino a tu mente algo contrario a lo que es de esta lista, ponlo en oración. Ves a orar para buscar esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Ponlo a los pies de Cristo. Busca al Señor para que guarde tu mente, para que guarde tu mente. Mira cómo sigue ahora el versículo 9, también muy práctico. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora da una orden. ¿Y cuál es? Recuerdan que habíamos dicho hace bastantes devocionales que hoy estaba de moda decir, no me mires a mí, mira a Jesús. Ahora mira qué dice Pablo. Lo que habéis aprendido y recibido de mí, lo que habéis oído de mí y lo que habéis visto en mí, eso haced. Esto es lo más práctico que para decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero ¿qué está enfocando Pablo aquí? ¿Cuál es el foco principal de Pablo en este tema? El tema es mirar las enseñanzas de Pablo, atender la conducta de Pablo, ver el comportamiento de Pablo en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su pasión por Cristo, recibir sus enseñanzas, recibir todo lo que él ha predicado, todo lo que ha ido instruido y practicad. Esto, practicad. Esa es una palabra que a muchos se les olvida. A veces nos quedamos en los libros, a veces nos quedamos en las conferencias. Fui a la conferencia de expositores, ¡buah! Brillante.
¿Qué manera de predicar? No, hemos traído a este predicador a la iglesia. ¡Qué enseñanzas! O he visto la serie entera de ese pastor. ¡Wow! Maravilloso. Estoy viendo esa serie. ¡Wow! ¿Cómo lo explica? Me he leído a los puritanos. ¡Qué profundidad! Me he leído ese libro de teología sistemática. Sé muchísimo. ¿Qué quieres que te cuente? ¿De qué doctrina quieres que te hable? Muéstrame tu vida. Muéstrame tu vida. Muéstrame tu vida. Gracias, Alex, hermano. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Muestra tu vida, muestra tus frutos. Ahí está la práctica. El apóstol Pablo sabe que han escuchado doctrina, saben que han escuchado buena enseñanza, porque él ha enseñado él. Pero él dice, lo que habéis visto, lo que habéis oído, lo que habéis, todo eso, eso practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Poned en práctica todas las enseñanzas que habéis recibido. Poned en práctica toda la palabra que habéis leído. Que te has leído un libro de Spurgeon de la oración, vívelo. Que has visto una conferencia sobre la importancia de las escrituras, vívelo. Que has visto una enseñanza sobre el matrimonio, practícalo. Que has visto un mensaje sobre el marido, la esposa, hazlo. Que te has leído un libro para ser una mujer virtuosa, sélo. Practica lo que lees, practica lo que aprendes. Estoy haciendo los devocionales del Club Biblia, qué bendición, practícalos. Hemos hablado muchas cosas ya. Practica lo de guardar tu mente, practica lo de mostrar tu bondad a los hombres, practica la reconciliación con hermanos que no estás bien, practica el estar firme en el Señor, practica. Se nos olvida. El carnet de conducir en España no te lo puedes sacar solo con la teórica, tiene que haber un aprobado en la parte práctica. Y hay muchos cristianos que en la parte teórica tienen un 10, pero en la parte práctica están casi suspendidos. Porque saben muchísimas cosas, sin embargo practican muy pocas. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Practica lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis oído y habéis visto de mí, practícalo. Pon por obra cada palabra que recibas del Señor, pon por obra cada enseñanza. Pero ¿por qué es tan importante eso? No es solo por el beneficio que trae, porque trae beneficio, el agradar a Dios, el vivir para su gloria, pero también el practicar la palabra es evidencia de salvación. Miren, si yo les dijera a ustedes cómo saben que son salvos, y uno puede decir varias cosas. La Biblia habla de varias maneras en las que una persona puede tener convicción. Por ejemplo, una que me venga a la cabeza, la Biblia enseña que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Desde dentro el Espíritu clama Abba Padre. Es decir, tener una plena convicción en el Espíritu Santo de que soy un hijo de Dios. Está bien, eso es una cosa evidente y clara, pero no es la única. Se nos olvida mucho el tema de los frutos. Hermano, que la salvación sea por gracia y no sea por obras, no significa que las obras no importen. El otro día estaba hablando con unos varones de un libro que estamos leyendo muy interesante, el de Creciendo en Santidad de R.C. Sproul. Y una de las cosas que R.C. Sproul hablaba era el hecho de cuando Jesús le dice a los fariseos que vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y él meditaba en ese hecho. Cuando nosotros leemos vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, la gran mayoría de predicadores actuales reformados está bien, dicen no, ¿por qué? ¿Cómo podemos tener esa justicia perfecta? ¿Cómo podemos tenerla? Es Cristo. Cristo es nuestra justicia, porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, la justicia de Cristo nos es imputada y la única manera que podemos tener esa plena justicia es teniendo la justicia de Cristo sobre nuestra vida. Está bien, amados hermanos, es cierto, es cierto. ¿Es lo que quería decir Jesús solamente eso? No lo creo. Y en el libro R.C. Sproul lo explica así. En el libro R.C. Sproul, ¿qué le está diciendo? Los fariseos los tenéis ahí y no está, y Jesús muchas veces dice, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. O sea, las enseñanzas de ellos muchas veces eran bíblicas, no todas eran doctrinas de hombres. Se sentaban en la cátedra de Moisés y muchas veces enseñaban la palabra de Dios, enseñaban las escrituras. Lo que pasa es que ellos vivían luego como les daba la gana, se aprovechaban de las personas, eran soberbios y arrogantes, estaban llenos de maldad. Y Jesús por eso muchas veces dice, míralos, míralos.
Mira, escucha lo que dicen, pero no hagas lo que haces. Pero también en otras ocasiones, Jesús hablando de los fariseos, dicen que ellos hasta hacen obediencia y cosas, pero las hacen por malas motivaciones. Oraciones en las plazas públicas para ser vistos, buscar los primeros lugares, buscar que la gente les llame rabí. A veces también llevaban unas ropas muy piadosas, muy honorables, solo para ser admirados por los hombres. Jesús está diciendo que hacen cosas bien, pero por motivaciones malas, que en otras ocasiones enseñan bien, pero practican mal. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, Jesús les está diciendo a sus discípulos, quiero que hagáis lo que es correcto, de la manera correcta y con la actitud correcta, pero debéis vivir una vida de obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo sé que amo a Jesús si yo voy desobedeciéndole toda la vida? Jesús ha dicho, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo sabría mi esposa que yo la amo si la vivo traicionando todos los días? Yo te amo, pero soy débil, amor. Si me amaras, serías fiel, no me irías engañando con otras mujeres. Asimismo, si amamos a Jesús, obedeceremos sus mandamientos. Jesús dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Entonces nosotros debemos entender una cosa, que la práctica cristiana, la vida cristiana práctica, la obediencia, la búsqueda de una justicia, la puesta por obra de los mandamientos del Señor, de los mandamientos de Cristo, es evidencia de salvación. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Gracias, hermana, es palabra de vida. Muchas gracias por tu colaboración. Muestra tu fe por tus obras. Sin fruto, ¿cómo das testimonio de tu conversión? Si no hay fruto, recuerda, amado hermano, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Constantemente fruto. El que está en mí, ese lleva mucho fruto, porque alejados de mí nada podéis hacer. Es decir, si estáis alejados de mí, no hay fruto. Si no hay fruto, es la señal de que no estáis en mí, de que no estáis en Cristo, de que no estáis en la vid. La práctica cristiana es muy importante. Estoy cansado de ver conferencistas, iglesias hasta reformadas, alardeando de tener la mejor doctrina y son súper relajados en su vida. Hermano, ¿ves eso en la tele? No seas legalista. Hermano, ¿bebes eso? No seas legalista. Hermano, ¿fumas eso? Hermano, no seas legalista. Hermana, vas con ese bikini, todos ahí medio descubiertos, el cuerpo a la playa. Hermano, no seas legalista, no seas legalista. Estamos en la gracia. Vive tu libertad cristiana. No juzgues, hermano, no te ates a los dogmas. Wow. Tienen la reforma solo en la cabeza. Porque si vivieran como vivía Jonathan Edwards, si vivieran como vivían los puritanos, les encanta hablar de esos hombres, pero no viven la piedad de esos hombres. Les encanta alardear de sus libros, sus escritos y sus citas, pero no buscan orar como esos hombres, santificarse como esos hombres, consagrarse como esos hombres. Yo hablo por lo que más conozco y que más tengo a mi alrededor. Muchos reformados solo tienen reforma en papel. La única reforma que tienen en papel, porque no se ven vida. No se ven vida. Porque esos hombres vivían consagrados para el Señor. Vivían para leer la Biblia, para predicar, para orar, para servir, para santificarse. Ponían por obra la palabra. Eran piadosos, eran temerosos, tenían miedo de ofender a Dios. Cuidaban sus palabras, sus chistes, sus ojos. Y tenían ventajas, muchos de ellos no tenían tele, no tenían entretenimiento, les sería más fácil, quizá menos distracciones. Pero no me imagino que hubieran perdido 4 o 5 horas al día en la pantalla, en Netflix o en entretenimiento. Hermanos, si tenemos todos estos libros aquí detrás, es que esos hombres no perdieron tiempo. Esos hombres no tenían mucho tiempo, no había internet. Y está bien que hoy lo tengamos, pero tenemos que saber usarlo con prudencia. Pablo nos está diciendo, hermanos, que las enseñanzas que recibamos las tenemos que poner por obra. Esa es la segunda cosa que hemos visto hoy. La primera, el campo de batalla de la mente. La segunda, la importancia de practicar lo que hemos aprendido. Vamos a seguir adelante, versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad,
Antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Voy a analizar estas palabras porque ahora Pablo va a estar hablando de ofrenda, a mi entender. Puede ser que me equivoque. Gracias nuevamente, hermana. Muchas gracias. El Señor la bendiga. Y puede ser que me equivoque, pero hay una cosa que quiero decir. Yo creo que Pablo está hablando de ofrenda y ahora les explico por qué. Miren, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Número uno, Pablo no está con ellos, pero Pablo dice que nuevamente han avivado o reavivado su cuidado para con él. ¿Cómo puede ser que estén cuidando a Pablo desde la distancia? Es bien sabido que Pablo en muchas ocasiones recibía donativos, recibía ofrendas. Mira cómo sigue. Vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, es decir, antes estaban preocupados por él, ahora han podido reavivar ese cuidado, pero antes no lo hacían porque, dice, antes estabais preocupados, pero os faltaba la oportunidad. Puede ser que los hermanos pasaron por un momento de escasez y no pudieron ayudar a Pablo. Pablo sabe que en ocasiones, y él lo ha dicho, cuando me hizo falta, estas manos me han servido, pero el mismo Pablo también a veces dice, ahora mismo tengo en abundancia. Cuando a veces llegaba, bien, si no llegaba, Pablo se las apañaba. Así que Pablo está hablando así. Qué bueno, qué bueno. Así que Pablo agradece cuando recibe ofrendas. Pablo da gracias cuando las recibe, porque Pablo sabe que es todo el sustento de su vida y misiones sale de allí, de su vida diaria. Ese hombre come, ese hombre duerme en sitios, ese hombre se viste, ese hombre necesitará coger un barco, necesitará hacer transacciones, dependiendo de los lugares. Pero mira, me alegré de que en el Señor de que hayáis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Y mire cómo sigue ahora hablando Pablo y me gusta. No es que hable porque tenga escasez. Así que Pablo también nos dice que no tiene escasez. Muchas gracias, Liz. El Señor te bendiga. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Siguiente cosa que el apóstol Pablo está dando de detalles. Primera, que han reavivado su cuidado. Que antes él sabe que antes querían, pero no podían, le faltaba oportunidad. Quizá tenían necesidad o por algún tema, pues no podía llegar la persona con una ofrenda, pueden estar amenazados, puede haber persecución, vete a saber, pero no tenían oportunidad. Ahora escribe y dice, y no os escribo porque tenga necesidad. Pablo no está diciendo esto como diciendo, que me falta money, manden cash que me está faltando. No, no, porque además dice, porque además he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. No dice estoy contento cualquiera que sea mi situación, he aprendido. Y esa es una cosa interesante, y creo José está conectado y creo que una vez lo hablábamos con José y él mismo me comentaba eso y es verdad. El apóstol Pablo habla de que ha aprendido a contentarse y es una cosa que debemos entender, que nosotros no demos por hecho que cuando pasemos por un momento de necesidad sabemos pasar por él, contentos, con gozo y en paz. Sabemos que la Biblia habla de esas cosas. Sabemos que la Biblia dice cómo se pasa por las tribulaciones. Sabemos que la Biblia habla de cómo se pasa por las pruebas. Sabemos que la Biblia habla de cómo pasar por los momentos difíciles, pero debemos aprender a hacerlo. Nuevamente, a practicar lo que la Biblia dice. Yo puedo saber la teoría y cuando llega la prueba me hundo. Yo puedo saber lo que dice la palabra y cuando llega el cáncer, la necesidad, la enfermedad, me vengo abajo, me deprimo, me paralizo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una cosa es saber la teoría y otra cosa es aprender. Y cuando llegan las pruebas, a veces es la escuela. Una frase que me dijo una vez un hermano que me puso a pensar es que las pruebas son la escuela de Dios. Y sí, yo entendí lo que él me quería decir. Él se refería al hecho de que, ¿cómo voy a aprender a pasar por las pruebas si no paso las pruebas? Si no las vivo. Entonces yo en mi vida, por ejemplo, ahora tengo momentos mucho más cómodos. Ahora tengo mucha tranquilidad, ahora tengo estabilidad financiera, ahora estoy tranquilo, tengo mi casita, tengo mi coche, tengo salud, como todos los días, tengo ropa que me viste. O sea, me siento muy bien en esas áreas, pero han habido momentos que no. En mi pasado, cuando yo llegué a esta casa, que ahora es mía, es una historia muy bonita la casa, la verdad. Es un regalo de Dios. Si lo supieran, es un regalo de Dios. No que me la hayan pagado, pero cómo la pudimos llegar a adquirir. Fue un regalo de Dios, porque nosotros llegamos a esta casa, que cuando llegamos era una casa
de mi abuela, que estaba casi abandonada, y fue en un momento de mucha necesidad que vinimos aquí como de prestado para decir, mira, un sitio que pagaremos las facturas y poco más, gastos mínimos. Entonces, en ese tiempo que yo por mucho tiempo en el pasado siempre tuve recursos y había confiado en los recursos, puesto mucha tranquilidad mía en los recursos, en esos tiempos aprendes a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a contentarte con menos, aprendes a entender el verdadero valor de las cosas y quitar ese sentimiento del corazón de confianza en esas cosas. Entonces ahí vas entendiendo mucho, pasando por la dificultad, pasando por las pruebas. Ahí empiezas a decir, wow, tenía mucha confianza puesta en la economía, me daba mucha tranquilidad el dinero, no a lo mejor que lo amara, pero me daba mucha seguridad. Siempre había estado y en el fondo todo se pagaba y de golpe, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empiezas a tener seguridad más en el Señor y confianza más en el Señor. Muchas gracias, Luján. Muchas gracias, Marco. ¿Está mal la señal? Si quieren, le freno un poquito. O sea, hasta que no me confirmen un segundo que la señal está bien. A mí el micrófono, como siempre, me indica volumen adecuado. Solo creo que el micrófono tiene un poco de eco. Ya se escucha bien. Sí, la señal está mal. Ya se escucha bien. Voy a esperar que 2 o 3 me confirmen rápido que ya está bien. Y así sigo. Está bien, ya se arregló, está bien. Puede ser que moviera un cable, discúlpenme. Ok, ya están todos. Está bien. Muchas gracias. Pues seguimos entonces. Lo que les quería decir es que nosotros tenemos que aprender a pasar por las pruebas, aprender a pasar por las dificultades, aprender a pasar por los momentos difíciles de nuestra vida. Pablo lo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, las cosas difíciles que pasan en la vida, úsalas como una escuela. No las uses para reclamar, no las uses para quejarte, no las uses para murmurar, ni siquiera para paralizarte o hundirte. Aprende. Muchas veces, y esta frase cuando me la dijeron a mí me hizo pensar que muchas veces preguntamos a Dios por qué, pero realmente deberíamos preguntar a Dios para qué. Porque el por qué muchas veces es como una queja. Señor, yo no merezco esto, yo soy un buen creyente, yo soy un buen cristiano, yo te intento obedecer, yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, pero al final es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Me quieres hacer más humilde? ¿Me quieres acercar más a ti? ¿Me quieres acercar más a tu palabra? ¿Me quieres hacer más confiante en ti? ¿Me quieres hacer más seguro en ti, más dependiente de ti? Entonces, hermanos, debemos entender una cosa. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que sea su circunstancia y asimismo nosotros debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Vas a tener que hacer por aprender, no vas a tener que dar por hecho que por tu misma naturalidad vas a saber pasar por esas cosas. Vas a tener que luchar y esforzarte por aprender a estar contento cualquiera que sea tu circunstancia. Mira cómo sigue. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. He aprendido el secreto. Vuelvo a aprender. ¿Te das cuenta? He aprendido el secreto. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Mira lo que Pablo nos dice. He aprendido. Dice, yo sé ahora estar en pobreza y sé estar en abundancia. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Por qué? Porque he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre. Esa frase me encanta. He aprendido el secreto de estar saciado y he aprendido el secreto de estar con hambre. Pero en todo estar con el Señor, en todo estar bien, en todo tener paz, en todo estar gozoso.
Hermano, debemos buscar en Dios aprender a estar bien en cualquier circunstancia que podamos pasar, aprender en el Señor a estar bien en la abundancia y saber estar bien en la escasez. Debemos aprender a estar bien cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez, pero debemos hacer por aprender, para decir como Pablo, he aprendido el secreto de estar bien en la abundancia, incluso de saber pasar por los momentos de hambre. He aprendido, hermano. Hermano, aprende a pasar por las pruebas, aprende a pasar por las necesidades, aprende a pasar por las tribulaciones, aprende a pasar por los momentos de angustia, aprende a pasar por el sufrimiento, aprende a pasar por las traiciones, aprende a pasar por las pérdidas de seres queridos, aprende a pasar por las luchas personales, aprende a pasar por los momentos de despido de trabajo en el Señor, encontrando paz en el Señor, encontrando paz con Cristo, encontrando confianza en el Señor, encontrando descanso en su soberanía, encontrando descanso en su poder, encontrando descanso en su majestad. Aprende, no salgas corriendo desesperado como un pollo sin cabeza, no salgas corriendo cuando llega la angustia, no salgas corriendo, aprende. Fácil, no creo que sea. No creo que sea. Nadie dijo que ser cristiano era fácil. Nadie dijo que ser cristiano era una vida sonriendo. Nadie dijo que ser cristiano era una vida con una sonrisa de oreja a oreja 24 horas. Hay mucho que aprender. Hermano, aprendimos a andar, tuvimos que aprender a andar en bicicleta, tuvimos que aprender a nadar, hemos aprendido a entrar en YouTube, hemos aprendido a hacer una transmisión en vivo, hemos aprendido a manejar internet, hemos aprendido a usar un teléfono móvil, hemos aprendido a cocinar con vitrocerámica, hemos aprendido a poner una lavadora, hemos aprendido a planchar la ropa, hemos aprendido a correr, hemos aprendido a jugar a la pelota. Hemos aprendido a sumar, hemos aprendido a restar, hemos aprendido a leer, hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a cantar, yo no, pero algunos sí. Hemos aprendido teología, hemos aprendido a predicar, hemos aprendido muchas cosas, aprendemos. Aprendamos a pasar por las pruebas. Aprendamos a pasar por las dificultades, aprendamos a pasar por las luchas. Aprendamos a pasar por la necesidad. Aprendamos a pasar por el sufrimiento. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice que no vas a pasar por el fuego. Dice que Él va a estar contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. No dice que no vas a pasar por las aguas. El Señor no dijo que no pasarías por el fuego, que no pasarías por las aguas, que no pasarías por los momentos difíciles. El Señor dijo, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mi vara y mi cayado te sostienen. Yo voy delante de vosotros. Yo estoy a vuestra diestra. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender algo. Aprendamos a pasar por las situaciones trágicas de la vida. Aprendamos a pasar por los momentos dolorosos de la vida, porque los hay. No los podemos evitar. Siempre estarán ahí. Hermano, en el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Así lo dice el Señor. Nosotros debemos aprender, y hoy te animo en el Señor de corazón, como un hermano que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Aprende a sufrir en el Señor. Aprende a pasar por el sufrimiento. Aprende a pasar por el dolor. No vas a evitar que un día muera tu mamá, que un día muera tu papá. Esos momentos son dolorosos. O perder a un esposo. Hoy incluso se puede morir un hijo. No vas a evitar que un día pueda llegar un despido, no vas a evitar que un día pueda llegar una necesidad, no vas a evitar que un día un hijo te dé una mala noticia o te haga daño, no vas a evitar que un hermano te traicione, no vas a evitar que tu iglesia un día te golpee, no vas a evitar que amigos te den la espalda y te abandonen, no puedes evitar las cosas malas de la vida.
Dejad de pensar que por ser cristianos solo os va a venir dinero, salud y cosas buenas. No vais a poder evitar las cosas dolorosas de la vida. Cuanto antes lo sepáis, mejor. Internet está lleno de mensajes que solo sabe decir que vienen cosas buenas para ti. Y yo quiero decirte la verdad, y es que no vas a evitar en esta vida los momentos dolorosos. No los puedes saltar, no los puedes pasar por encima, no los puedes rodear y dar la vuelta. Vas a tener que estar ahí. Vas a tener que pasar por el luto de perder a una madre, vas a tener que pasar por el luto de perder a un esposo, vas a tener que pasar por el luto de perder a un hijo a lo mejor, vas a tener que pasar por la dificultad de una necesidad económica, vas a tener que pasar por la dificultad de una lucha con un hijo, vas a tener que pasar por la dificultad y el dolor de una traición. Van a pasar cosas, quizá no todas, claro, no te estoy diciendo, pastor, declaro todo tipo de sufrimiento para tu vida. No, válgame Dios. Yo lo que quiero decir es que el Señor sabe que algunas vas a pasar. Igual tú pasas unas y yo paso otras. No pasaremos las mismas, pero te aseguro que si contáramos nuestra vida, ya hemos pasado muchas. Ya hemos pasado muchas cosas y hemos tenido que aprender. Y es interesante porque cuando a mí me traicionaron la primera vez en la iglesia un hermano, me hundí fuerte. Y cuando me traicionaron la segunda vez en la iglesia, me desesperé. Y cuando me traicionaron la tercera vez en la iglesia, pensé en dejarlo todo, que no valía la pena ser cristiano. Cuando me traicionan hoy, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque he aprendido de las puñaladas del pasado, he aprendido de las traiciones del pasado, he aprendido de los golpes del pasado. He tenido que aprender, porque yo sabía que en el ministerio iba a venir eso, no podía evitar, no podía ser todo bueno, no podía ser todo gente que me quiere. Cuando llegaban los primeros comentarios a los vídeos de YouTube de eres un hereje, eres un, no sé, un falso maestro, un hijo del diablo, el perro de Juan Manuel, el machista de Juan Manuel, el homófobo de Juan Manuel, cuando llegaban los primeros comentarios, yo me dolía. ¿Y cuántas veces pensé, dejo las redes? Ahora llegan esos comentarios y no me afectan. Ahora no me afectan, porque he aprendido a lidiar con los golpes, he aprendido a lidiar con las situaciones difíciles, he aprendido a lidiar con las traiciones, he aprendido a lidiar con la pérdida. Cuando perdí a un familiar una vez me hundí, pero cuando ya perdí a mi abuela me hundí menos, y cuando perdí a mi otra abuela me hundí menos, y cada vez me hundo menos. Cada vez el luto lo paso de una manera diferente, cada vez el luto lo paso de una manera mejor, cada vez el luto lo paso de una manera distinta, con más paz, con más fortaleza, porque he aprendido. Hermano, repito lo de ayer, estoy viendo algunos nombres y casualmente casi todo hermanas. Ayer dije lo mismo, que las mujeres no me lo tomen en cuenta porque hay hombres conectados, pero están más calladitos. Pero estoy viendo bastante hermanas que repetidamente están teniendo hasta diálogos. Es curioso que algunas dicen, amén, hermana Julia, esto, aquello. Cuidado, recuerden, no perder el foco en los devocionales, no perder el foco en el chat. Recuérdenlo, porque sé que el Señor trata con nuestras vidas. Quizás es un momento de reflexión, quizás es un momento de oración, quizás es un momento de aprendizaje. No pierdan de vista las cosas importantes, porque realmente son cosas necesarias para nosotros. Porque mañana vas a estar ahí y vas a ir desesperada a buscar socorro en un pastor, en muchas personas. En vez de acordarte de unas palabras que alguien te dijo un día, aprende a pasar por eso. Aprende a pasar por eso. Aprende a sufrir en el Señor. Aprende a sufrir en Cristo. Aprende a padecer en Cristo. Aprende a padecer en el Señor. Y ahí es cuando llega el versículo 13, uno de los versículos más mal usados de todos los tiempos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba hablando de abrir un bote de pepinillos que no podía abrir y decir, todo lo puedo. Pablo no estaba hablando de abrir una empresa y voy a tener éxito porque todo lo puedo. Pablo no dice, voy a hacer mi examen de conducir y voy a probar porque todo lo puedo. Pablo no dice eso. Pablo está hablando de los momentos duros. Pablo está hablando de la necesidad. Pablo nos acaba de decir, he aprendido a tener hambre.
y he aprendido a estar en escasez. ¿Y sabes lo que Pablo nos está diciendo? Que en todos los momentos difíciles, duros, de necesidad, de escasez, su seguridad ha sido Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Si sé pasar hambre, es en Cristo. Si sé pasar necesidad, es en Cristo. Si sé pasar en dificultad, es en Cristo. Si sé hacer esto, es en Cristo. Hermanos amados, el Señor es nuestro baluarte. El Señor es nuestra fortaleza en la debilidad. El Señor es nuestra calma en la angustia. El Señor es nuestra paz en la tormenta. El Señor es el brazo que nos levanta cuando caemos. Pablo está diciendo, en los momentos de necesidad, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia, en esos momentos, tu fortaleza debe ser Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fortaleza debe ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe ser tu columna, tu baluarte, tu sostén. En los momentos complicados, tu descanso debe estar en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Para que puedas decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que un día nos dan una noticia trágica, en Cristo lo pasaremos. Que un día nos llega un momento duro, en Cristo lo pasaremos. Que llega una enfermedad, en Cristo lo pasaremos. Y no estoy diciendo en Cristo lo pasaremos como que va a llegar la cura seguro. Sea cura o la enfermedad nos lleve a la presencia del Señor, con Cristo pasaremos cada día de esa situación. En Cristo pasaremos cada día de esa prueba. En Cristo cada día de ese sufrimiento. En Cristo pasaremos cada día de esa dificultad. En Él, gozándonos en Él, descansando en Él, fortaleciéndonos en Él, abrazados a Él, en su presencia, bajo su gracia, bajo su cuidado, bajo su protección. Eso es lo que dice Pablo. Pero al final, el versículo 14, y por eso encierro así hoy, que tiene que ver con los de antes, dice, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Encuentran lo que Pablo está diciendo. Pablo les ha dado toda esa enseñanza y termina diciendo, pero tengo que decir algo, que habéis hecho bien en ayudarme en mi aflicción. O sea, Pablo sabe que cuando pudieron, esos hermanos le ayudaron a no tener necesidad. Y ahora Pablo dice, habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Es decir, Pablo puede ser que fuera a pasar un momento de necesidad y los hermanos filipenses le ayudaron. Y Pablo dice, habéis hecho bien en ayudarme en mi aflicción. Pablo les ha dicho, miren, no, si algún día no pueden ayudarme, tranquilos, he aprendido en el Señor a estar contento cualquiera que sea mi situación. No se hundan, no se angustien. Pablo sabe que la iglesia lo ama y él ama a la iglesia. Y Pablo sabe que si la iglesia no le puede ayudar y la iglesia sabe que Pablo está pasándolo mal, la iglesia va a sufrir. Y Pablo les está diciendo, miren, cuando no han podido ayudarme, porque recuerdan que ha dicho, no habéis tenido oportunidad en otro tiempo, dice, no ha pasado nada. Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Pero al final dice, oye, pero habéis hecho bien en ayudarme. Pablo da gracias por la ayuda que recibe, pero también da tranquilidad al corazón de si algún día por lo que sea tengo que pasar necesidad, que nadie se angustie porque sé pasar por esos momentos en Cristo. Eso nos enseña que ayudar cuando se puede es bueno. Pablo da gracias, gracias por esas ayudas. Todo va bien. Todo va bien. Pablo veía la mano de Dios en esas provisiones. Era su provisión, venía de los hermanos, pero en el fondo Pablo sabía que era Dios que movía el corazón de los hermanos. Pero también Pablo sabía que a veces no llegarían, que a veces habría menos recursos, que podría pasar necesidad y le dice a la iglesia, pero tranquilos, que yo he aprendido a pasar por cualquier momento en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amados hermanos, aprendamos en el campo de batalla de la mente a entender que los pensamientos que dejamos aquí dentro son muy importantes y saber elegir según la palabra de Dios en qué pensar. También, hermanos, aprendamos a poner en práctica las enseñanzas que recibimos, a practicar la palabra, a practicar la escritura, a ser hacedores de la palabra. Y aprendamos a pasar por cualquier circunstancia en Cristo,
porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar por esta reflexión de hoy y luego me quedo para recomendarle los libros que les dije. Padre, te doy muchísimas gracias por tu bendita palabra. Gracias por estas reflexiones. Te pido que nos ayudes, Señor, a cultivar una mente pura, que nos ayudes a guardar nuestra mente de malos pensamientos y a ser selectivos con los pensamientos que dejamos afincados en nuestra mente, porque afectarán a nuestra manera de vivir. Asimismo, te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir tu palabra, tanto que escuchamos, que vemos, que leemos, pero ayúdanos a vivir, a practicar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Ayúdanos a vivir tu palabra, a obedecer tu palabra. También te ruego, Señor, que nos enseñes a pasar por los momentos difíciles de la vida, que nos ayudes a aprender a estar contentos y satisfechos en ti, cualquiera que sea nuestra circunstancia, recordando en todo, Padre amado, que nuestra fortaleza es Cristo, que en Él podremos enfrentar todas las cosas sin saber cuál será el final de ellas, pero sabiendo que estarás con nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Y te pido todo eso en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.